La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Ultra. Hello, Moto. Otra Mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? Y mientras la campaña electoral transcurre entre imágenes de gimnasios, invitaciones para saltar en paracaídas o candidatos paseando al perro en calles llenas de pozos, una nota de La Diaria con respecto a la publicidad electoral llamó ayer nuestra atención. La crónica señalaba que, según lo establece la ley, los servicios de televisión abierta y para abonados deberán fijar al menos 15 días antes del comienzo de la campaña electoral las mismas condiciones comerciales y precio de adquisición para todos los partidos y candidatos que aspiren a un cargo electivo. Esto, a su vez, deberá ser comunicado a la Corte Electoral y a la URSEC, agregaba la crónica de La Diaria. Esto surge luego de la aprobación de la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos que fue sancionada en el mes de junio. Pablo Siris, director de la URSEC, en diálogo ayer con Otra Mañana, explicó el alcance justamente de este instrumento. En realidad, la norma lo que establece es que los medios de comunicación pueden no hacer pauta publicitaria, eso es parte de la decisión editorial, comercial, incluso política que pueden tener los distintos medios de comunicación, pero que si aceptan pauta publicitaria de un partido, de un candidato, lista o sector, esa pauta publicidad debe asignarse de manera equivalente para el resto de los partidos. O sea, no se pueden los medios de comunicación ni negar ni aplicar condiciones diferenciales a los otros partidos, candidatos, sectores o listas, ¿verdad? Entonces le trasladamos a nuestros panelistas la pregunta si era necesaria esta regulación. Otra pregunta tal vez más de fondo con respecto a qué peso real tienen las campañas publicitarias y las acciones de marketing a la hora de volcar el voto. Y también una preocupación que subyace en nuestros oyentes acerca del nivel que tiene actualmente nuestra campaña electoral. Y recuerden que el café de máxima calidad, con la mejor atención, en grano o molido en el momento y con el mejor asesoramiento, lo encontrás en el Palacio del Café. Entrá en la web elpalaciodelcafé.com.uy para elegir la tienda más cercana o pedirlo a domicilio. Recordá que podés hacerlo en cualquiera de sus 8 sucursales aquí en Montevideo. En particular, su sede central en su clásica dirección de Avenida Uruguay 1188 Casicuarén. Selva, creo que corresponde arrancar contigo en este caso porque muchas veces has introducido justamente el tema de los medios de comunicación, las pautas electorales, el precio y demás. ¿Cómo ves esta regulación y las otras preguntas que planteaba en la introducción? Bueno, planteaste varias y muy interesantes. Yo creo que la ley o esta reglamentación va a ser papel, letra muerta en los hechos, por dos razones. Una, porque los medios son empresas privadas que deciden cuánto es que te cobran por tarifa y muchas veces hacen un precio por el volumen que tú gastas. Dos, porque la vida ha demostrado, incluso en la campaña anterior, cuando se obligaba a los partidos a demostrar cuánto habían invertido en la campaña, que si realmente hubieran invertido eso, la campaña de la calle le había salido 0 peso en algunos medios de comunicación. 0 peso lo digo en términos figurativos, ¿no? Pero hubiera sido demasiado barata de acuerdo a la cantidad de minutos. Porque hay que saber, los oyentes tienen que saber que después que terminen las campañas, se miden los minutos y segundos que tuvo cada candidato al aire. Así como se miden ahora. Sin campaña publicitaria se miden los minutos o segundos que se destinan a los candidatos en los medios, en los informativos. Hace poco salió un informe de CECIN donde en un plazo muy breve de tiempo, el tiempo que se dedicaba a los candidatos del Frente Amplio en las internas y el tiempo a la coalición era exactamente el doble. O sea, el Frente Amplio tenía la mitad de minutos al aire. Eso depende de una decisión editorial, yo digo, ¿no? Porque realmente es bastante relevante que el partido que tiene prácticamente la mitad del electorado tenga la mitad de presencia en los medios de comunicación. Y eso es una decisión
eso no lo regula ninguna ley, es una decisión. Y en el caso, por ejemplo, a mí me tocó vivir una experiencia que la quiero contar porque de verdad que fue bastante angustiante en ese momento. Yo coordinaba la campaña de Tabaré Vázquez, hice la del 99 y la del 2004, ¿ok? En el 2004 ganamos, pero en el 99 fuimos a balotaje con Valle. Nosotros suspendimos la campaña por el famoso, el famoso accidente donde fallecieron el de Paso Apache. El de Paso Apache. Sí. Nos parecía que éticamente no correspondía que saliéramos al aire en esa campaña y tuvimos 3 días de duelo igual que hizo el Partido Colorado. Cuando fuimos en el sábado, arremetió una campaña sobre el impuesto a la renta en base a declaraciones que había hecho Lesker, etcétera. Nosotros hicimos una conferencia de prensa con Astori, quisimos pautar, siendo que en el balotaje, porque la ley acá lo dice, había solamente 2 contendientes, uno era Tabaré Vázquez y otro era Jorge Valle. Quisimos pautar todo el material que habíamos hecho para explicar que no era así como se explicaba lo del impuesto a la renta, y les digo, para mí, en ese momento lo viví como angustia, ahora de más grande lo veo con otra perspectiva. No podía entrar en ningún canal. Recién el ingeniero me dejó entrar en Canal 12 con una sola pieza el día martes y recién el miércoles pude pautar la respuesta de Astori. O sea que, a ver, no había más que 2 contendientes y la respuesta que me daban era, están todas las tandas llenas. No, ya, entonces hay cosas que se resuelven por una vía que es la práctica. Las empresas privadas deciden algo, deciden en este caso no permitirte el ingreso de material y no ingresás. Entonces, sobre el papel que juegan las campañas, creo que es bastante injusta, siempre ha sido injusta esta ecuación, y depende de muchas cosas, de intereses e incluso más ahora de intereses económicos, porque ahora los medios han sido muy beneficiados por este gobierno, ¿no? No solamente en el caso del Internet, del uso de Internet, en los cables, sino además con otras prebendas que han sido beneficiados. Pero el otro que preguntaste tú, que es ¿qué valor tienen las campañas electorales? Publicitarias, mejor dicho. Creo que tienen un valor que hay que medirlo, es decir, si te equivocás en una campaña publicitaria, la pagás. Pero no necesariamente es el kit o es el motor que determina que tú triunfes. Yo creo que las campañas electorales, algunos creen que, publicitarias, para las elecciones, algunos creen que es como vender jabón o te muestran a los candidatos como, ¿no? Muy, ahora mismo nosotros estamos haciendo un backstage, que yo lo he criticado, se lo he comentado a Mariana antes de entrar, que me parece bastante bizarro, ¿no? Es decir, los candidatos a presidente o a vicepresidentas, en este caso casi todas son vicepresidentas, por eso digo así, salvo Robert Silva, pero no son modelos de televisión, son personas normales, y cuanto más normales uno las muestre, mejor. Entonces, todo lo que tienda en la publicidad a creer o a generar algo que sea preparado, sofisticado especialmente, yo creo que no lo ayuda al candidato, sino que es al revés. Y lo último que quiero decir, para después hablar en otro momento, Dale. Es que es más importante siempre el contenido que la forma. Entonces, cuando voy a esto, en el caso de la campaña electoral, estoy refiriéndome a que es más importante que yo conozca qué van a hacer cuando gobiernen, así yo tengo músculos o no en mi cuerpo, o así yo, no sé, me gusta tal o cual película o tal o cual canción. Me parece que es muy importante que la gente, que si no nos terminamos argentinizando, ¿no? Digo argentinizando por la frivolidad con que se toman estos temas. Entonces me parece que es muy importante lo que es la estrategia, lo que es fijar las prioridades, la jerarquización de los temas en política, y eso forma parte de una estrategia que está por fuera de la campaña publicitaria. La campaña publicitaria tiene que ayudar a que esa estrategia se muestre, pero hasta ahí. Mariana, ¿qué peso tiene? ¿Lo pueden medir? ¿Se puede ocultar el peso de las campañas publicitarias, acciones de marketing en la elección que toma la gente a la hora de votar? A ver, lo que se puede hacer es... Vayamos al principio. La campaña publicitaria es una herramienta más de las estrategias de comunicación y de las estrategias políticas de los candidatos. Como toda herramienta,
tiene un fin, un objetivo, busca comunicar algo, transmitir algo que tiene que reforzar la estrategia general, ¿no? Entonces hay que pensarla dentro de ese marco de toda la estrategia. Las campañas publicitarias, lo que nosotros hacemos muchas veces, no solo en política, para cualquier cosa, uno mide como distintos elementos. Por ejemplo, la recordación, se puede ver cuál recuerdan, la valoración, si le gustó o no le gustó, la valoración de algunos contenidos, si se entendió el mensaje o no se entendió, si se gustó la música, los personajes elegidos. Es más, las buenas campañas, no solo políticas en general, nosotros trabajamos para muchas agencias, hasta se mide hasta la mejor foto o la mejor toma del candidato, si es bueno que salga vestido de determinada manera, si tiene que haber gente joven, si tiene que haber mujeres, si tiene que haber... Es como... Todo se puede testear incluso previamente. Lo que pasa es que no da tiempo y no tienen los recursos. Idealmente uno debería testear. Hemos testeado muchas veces en la historia comerciales, políticos y también, por ejemplo, lo que son las fotografías en vía pública, ¿no? Eso es muy importante porque además quedan mucho tiempo. Entonces a veces no se dan cuenta y hay algunas fotos que se han manejado en esta campaña que no son las adecuadas, que se prestaron a muchos comentarios, chistes, y creo que fue porque no se evaluaron previamente. Lo que da la pauta de lo que estás mencionando y lo que decía Selva más temprano es que nada en este caso es aleatorio. No debería ser. Creo que en el mundo de hoy, donde todo es profesional, nada debería ser aleatorio. Cuando miro algunas cosas, me pregunto si no fueron aleatorias o qué mal que las evaluaron. Pero bueno, no lo hicieron con cifra. No, a veces uno también hace sugerencias y las campañas tienen sus propias decisiones, ¿no? Una cosa es, uno tiene hallazgos en la investigación que después las puedan llevar adelante, ¿no? Entonces, eso como para contarle a la gente cómo se hace cuando se destinan los recursos necesarios. El problema también ahí es que hay una valoración del uso de los recursos que a veces no comparto, donde se prefiere gastar en determinadas cosas en lugar de en otras. Gastar no, invertir, porque todo esto es inversión. Y bueno, también forma parte de la estrategia. A veces se invierte más en algunas cosas pensando que, bueno, esta la sacamos de taquito y lo hacemos así, y en realidad se cometen errores, como dice Selva, hay históricos en Uruguay y en el mundo, errores de campaña que han, por una cosa muy simple, que han llevado a candidatos a perder o a peligrar la victoria, ¿no? Porque acá no hay que minimizar a veces los impactos. Bueno, esa foto y realmente tiene una trascendencia y un impacto o genera ofensas en determinadas poblaciones que te pueden condenar, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas las tienen que llevar adelante profesionales y que hay que darles la justa medida. Como dice Selva, ¿cuánto impacta en el voto? Que es al final lo que te dicen. Claro. Y bueno, ahí es muy relativo. O sea, a la hora de... La gente no tiene medido... Bueno, yo cuando voté, el 50% voté porque mis padres eran colorados, el 10% porque me gustó la cara de Ojeda, el 5%... Es muy difícil, ¿no? Yo creo que toda monedita sirve, que todo colabora. ¿Cuánto? No lo sé. Y respecto a la ley, que es lo que estábamos hablando... A ver... Yo entiendo lo que dice Selva y es así. O sea, el problema de Uruguay es que estamos llenos de leyes y que no se reglamentan o que nadie cumple las sanciones. Ahora, ya el mero hecho de que exista una reglamentación nos está hablando de que se busca algo, ¿no? Y probablemente no todos la cumplan y se infrinja. Pero bueno, me parece que si ni siquiera está la reglamentación o la ley o la forma, es más difícil controlar. Yo creo que tenemos que aprender, porque además ese cortoplacista, hoy porque me toca a mí, pero mañana le va a tocar a otro. Entonces, mirar las cosas a largo plazo, valorar la importancia de las reglamentaciones y sobre todo, para mí lo más importante, es que se sancionen a los que no la cumplen. Si no hay una sola sanción, no sirve para nada. Fernando. Bueno, a ver, algunas cosas, tratando de contestar por lo menos brevemente las tres preguntas y después... Primero, la ley pareciera, de la conclusión de lo que escucho acá de mis compañeras en este panel, es que era necesaria y por lo tanto es bienvenida que este gobierno finalmente, de hecho se reclamó mucho que se votara esta ley que tiene que ver con la financiación, etcétera. Y yo creo que en este punto está bueno que haya, digamos, cierta justicia que evite, justamente que algunos candidatos pudieran ser favorecidos por tarifas, etcétera, etcétera. O sea que de ese lado me parece que es algo democrático y además no solo democrático en el sentido
de que vota la gente el popular, sino republicano, de cierta igualdad en las reglas del juego. Después es cierto... Mira que yo sobre la ley de financiamiento estoy de acuerdo. Porque esto es una reglamentación de la UCED. Yo dije que estaba... Yo no dije que no. Pero quiero entonces resaltar que se vota en este gobierno después de que mucho se reclamó, así que eso es algo favorable con respecto a la ley. Por supuesto que siempre es mejor, y todas las leyes, todas, y eso lo decía de algún modo también recién Mariana, tienen una parte de fiscalización que, repito, yo como abogado les puedo decir, pasa absolutamente en todos los ámbitos del derecho, que es, digamos, a veces un problema o un punto flojo de las leyes o reglamentaciones, no necesariamente en forma de ley, que es después hay que fiscalizar y después hay que sancionar. Con respecto al peso que tiene la campaña publicitaria, evidentemente algún peso tiene porque por algo todos gastan sus pesos en la campaña publicitaria. Unos más, otros menos. Estamos hablando de inversiones millonarias. Pero gastan sus pesos, por eso lo digo en ese sentido irónico, gastan sus pesos en las campañas. Por lo tanto... yo escucho, por ejemplo, recién hablábamos en San José, que participaba en un par de campañas ahí, que obviamente es un departamento más chico, son otras dimensiones, y por ejemplo se escuchan más algunas cosas como, acá también se escucha, pero obviamente Montevideo incluso pasa por otros lados el peso que tiene la publicidad, pero por ejemplo los famosos cartelitos de Cartón Plus, no sirve para nada. ¿Quién va a votar por eso? Recién Mariana decía, bueno, ojo, hay que ser profesional y hay que medir las cosas. A veces el color, estoy pensando ahora en un candidato que evidentemente está haciendo una apuesta a ciertos colores o a un color específicamente que no sería el más tradicional de su partido, evidentemente todo da a pensar de que justamente eso está pensado y está planeado. Por lo tanto, evidentemente por algo se publicita, por algo se quiso hacer esta ley, por algo hubo preocupación y la sigue habiendo, y es porque, claro... Y además también se escucha a veces a los que son partidos, digamos, más chicos en volumen, que por lo tanto también son más chicos en el volumen de dinero que pueden invertir, que un poco piden eso, ¿no? O sea, yo quiero aparecer, porque si no aparezco, si no me ven. Y acá, sin entrar en la última parte, que es la del nivel, que como no entraron, yo espero, y lo dejamos para después, un poco para matizar, sí se dijo algo que me parece, y lo comparto. Una cosa es la campaña publicitaria, que tiene además todos estos pormenores que ya los dijeron tanto Selva como Mariana, que además son mucho más profesionales de esto que yo, pero también dijeron algo que me parece que es claro. Están dentro de una campaña, dentro del marco de una campaña. O sea, hay un diseño de campaña que todos los partidos tienen, en mayor o menor grado, con más o menos profesionalismo, llevar adelante una campaña con una estrategia. Por ejemplo, hay algunos candidatos que su estrategia es no hablar mucho, no aparecer. Hay otros que dicen, quiero debatir todo el tiempo. O sea, eso, y no lo estoy diciendo solo por esta campaña, o sea, son cosas que se repiten tradicionalmente. Entonces yo digo, dentro de esa estrategia se supone que uno elabora una campaña publicitaria que sea coherente con su estrategia, que lo ayude en lo que piensa que es su estrategia. Y por supuesto que comparto también cosas que se han dicho acá con respecto a que a veces cometen un error en cosas como puede ser una foto o un eslogan, etcétera, y todo se paga, y acá sí hago referencia a lo que da la impresión de que viene o lo que está por suceder ya en el mes que viene y seguramente en el siguiente, en noviembre, que es unos pocos puntos pueden llegar a ser la diferencia entre quien tenga o no mayoría parlamentaria, quien tenga o no finalmente la presidencia. Por lo tanto, todo termina sumando. Y déjame decir una cosa, porque no quiero que se me escape, y después si quieren la retomamos, que es, una cosa es ser un buen candidato, y ahí habrá que ver esto que hablamos, ¿no? Si para ser buen candidato muestro los músculos, o muestro un programa, o digo un eslogan del piso de las transformaciones, o digo que en realidad son 4 contra 1 y yo no quiero... O sea, ¿no? Esto que hablábamos de las estrategias electorales de un candidato. Y otra cosa es ser un buen gobernante. Son dos cosas distintas. Y eso, en realidad, más allá de las campañas publicitarias que están hechas por profesionales para atraernos a los votantes
casi que como clientes, está bueno que los votantes asumamos nuestra responsabilidad y pensemos un poquito más en eso. Selva en un momento también lo dijo por ahí, dejó esta idea, me parece, yo lo tomé, como esta idea de que, bueno, el contenido, no solo la forma, sino el contenido. Y ahí es que yo hago esta distinción que la vengo reflexionando ya hace un tiempo, porque se ve mucho. Hay gente o personas que son muy buenos candidatos, pero no parecen, incluso ya se pueden intuir por algunas cosas que hacen justamente como candidatos, que quizás no serían tan buenos gobernantes. Y hay otras personas que capaz que son y pueden ser muy buenos gobernantes, pero voy a citar una frase que ahora me vino a la mente, me acuerdo lo que decía el Pepe Mujica de Astori: no tiene sex appeal. Y lo que quería decir era que quizás Astori no era un buen candidato, aunque quizás pudiera ser un buen gobernante. Esto creo que se traslada a figuras importantes que se pueden encontrar en todos los partidos. Hay un oyente del 273 que dice: la propaganda lo único que hace es aburrir, porque pasan 20 minutos y cambiás de canal para el streaming. Ese es un tema también. Cuando se abre el pórtico, la portera para la publicidad electoral en los medios de comunicación tradicionales, vemos tandas sobrecargadas justamente de estos mensajes. Y eso también puede llegar a generar el efecto contrario al que buscan los que publicitan y los que recepcionan esa publicidad, que es que la gente se disperse y se vaya justamente. Como decía Mariana, puede que no sume en determinado momento, pero seguramente acciones como esta eventualmente puedan restar. ¿Cómo evalúan esto a la hora de preparar un mensaje y elegir cuándo y cómo propalarlo, Selva? Bueno, mira, yo me voy a remontar a una campaña que tuvo, Mariana habló de la recordación, que eso importa mucho, ¿no? Sí, importa mucho cómo vos sorprendés al oyente o al televidente y luego impactás con lo que estás diciendo. Por eso decía que también importa no solamente la forma y el contenido. Y ustedes la recordarán, cuando nosotros hicimos La Paradoja, que resultó ser una campaña súper recordada, la paradoja no importaba nada de producción. Imagínate que era un mismo escenario con el corto Buscaglia, bueno, así como hicimos también antes el voto verde, donde generábamos otro tipo de formato, ¿no? Pero apelábamos a lo emocional más que a lo racional, en el caso del voto verde. En el caso de La Paradoja, el corto lo que hacía era contestar. Había gente que me llamaba de los canales y me decía, ¿con qué salen hoy? Porque hicimos como 18 paradojas, claro. Y entonces era muy rápido. Teníamos armado el set, no tenía casi ni gasto, íbamos, filmábamos, editamos y de tarde yo pautaba. Entonces, vos frente a eso, ¿cuál era la ventaja de eso? De que vos estabas activando una relación televidente o radioescucha con un mensaje que tenía que ver con su vida o con lo que estaba pasando. Esa diversidad no aburría, al contrario, la gente estaba encantada con lo que sacábamos, ¿no? Y se reía, bueno, y dio muy buen resultado, porque los votos en esa época de democracia avanzada fueron más de la mitad de los votos del Frente Amplio. Entonces, ¿pero qué pasa? No era un payaso que se ponía a decir alguna pavada frente al micrófono, no. Era una persona que identificaba el sentimiento de la audiencia y que de alguna manera trasladaba la preocupación y hacía una propuesta o una crítica. Y fíjense que en esa época, yo me acuerdo, porque fue de las primeras veces, estaba hablando del año 89, en que nosotros censamos hasta las palabras que estaban gastadas, por ejemplo. Hay palabras que se gastan con el tiempo, que aunque vos las pongas en el discurso, están devaluadas. Entonces, me acuerdo que hicimos un trabajo muy intenso, ¿no?, de cómo trabajar el discurso, de cómo manejar ciertos términos, etcétera. Siempre hay una cosa que me parece a mí que hay que respetar, y es el profesionalismo a la hora de trabajar. Y en ese profesionalismo hay también intrínseco, yo voy a hacer acá una pequeña crítica, está intrínseco también la idiosincrasia del lugar donde vos estás haciendo la campaña electoral. Muchas de las personas que hacen campañas electorales en el Uruguay son argentinos. Obviamente los argentinos no tienen nuestra idiosincrasia, y algunas de las frivolidades que uno ve tienen que ver con esa argentinización que también está ganando, digamos la verdad, algunos sectores de la sociedad uruguaya que están prendidos a programas argentinos, ¿no? Es decir, pero también eso ocurre. Pero de todas maneras yo lo critico en este sentido, que a mí me parece que la campaña, repito, publicidad electoral, publicidad, sí, de carácter político, no es como vender un jabón o vender un aceite. Es decir, es otra cosa.
Y si no nos damos cuenta de eso y si no cuidamos eso, tampoco vamos a ser justos a la hora de educar al elector a que sepa discriminar y elegir. Entonces yo creo que en eso sí tiene responsabilidad la publicidad. Porque si vos no tenés demasiadas apariencias públicas porque ponele los canales o los medios no te dan espacios, si vas a comprar ese espacio, que yo creo que no tendrían que comprarlo, que se tendría que dar porque esas ondas son del Estado uruguayo, tendrían que darse de una manera equitativa para que las personas, para que los candidatos puedan mostrar lo que quieren mostrar de la manera que quieran. Ahora, hace unos años se autorizaron 7 minutos, creo que era lo que nos daban, que era lo que nosotros preparábamos para que eran gratuitos para cada candidato. Pero ahora no sé qué pasa. Es decir, que en algunos casos terminaban siendo documentales del candidato también, ¿no? Exactamente, en algunos casos, claro. Pero ¿qué pasaba? Porque si el candidato no era muy conocido, vos tenías que mostrar qué cosas o qué cualidades tenía el candidato, etcétera, etcétera. De todas maneras, repito, me parece que si la publicidad acompaña la estrategia, bienvenida sea, y además, tanto en lo emocional como en lo racional, tiene que ser un condimento que estimule la campaña. Porque no nos olvidemos también que la campaña se compone de gente que actúa o no, se activa o no, en función del entusiasmo que vos le generás. Por eso a veces tienen tanto valor algunos jingles. Porque decís, bueno, ¿y por qué me ponen una canción? Yo no le digo jingle porque jingle me resulta demasiado comercial. Prefiero las canciones. ¿Pero por qué? Porque a veces la canción emotivamente hace que el militante o las personas que están convencidas de trabajar por un candidato se activen. Y eso también es importante. Es decir, por eso digo que la publicidad tiene varias virtudes en ese aspecto. Por eso, respondiendo a tu pregunta, se gasta o se invierte, mejor dicho, en hacer cosas que sean que motiven, ¿no? Que emocionen, que impacten. Lo que sí me parece, y ahora sí ya entro en la segunda parte, porque creo que no voy a tener otra intervención. No nos va a dar mucho el tiempo. No, es en la banalización de las cosas. O sea, a mí de verdad, si tenés músculos en el cuerpo, prefiero saber si tenés músculo desarrollado en el cerebro para gobernar, que ver si tenés músculos o no en el cuerpo para ser gobernante. Esa es mi opinión frente a algunas de las piezas que hoy están ahí a la vera del camino. Sí, a ver, vamos a darle contexto. En las últimas horas surgieron por lo menos 2 avisos de la candidatura de Andrés Ojeda. Uno en su casa, hablando de algunas cuestiones políticas, y otra pieza donde estaba en el gimnasio levantando pesas y demás, donde comentaba qué película le gustaba y de qué signo era y si era muy de Capricornio o no. Y eso tiene algún efecto porque en los hechos, más allá de que esa publicidad no nos descubra a un candidato a la presidencia de la República, sí lo que puede ser es que desde que ese video surgió, desde que ese video está publicado, ha generado reacciones y está en la boca de quienes tenemos un micrófono delante y de quienes tienen una cuenta de Instagram o de X delante y han replicado o hablado sobre eso. ¿Cómo ves este fenómeno, Mariana, o esta acción que ha tomado Ojeda? A ver, yo creo, porque trabajo en eso y quiero, hay una cosa que aprendí en la vida, es tratar siempre de salvar la proposición del prójimo. Entonces yo creo que esta campaña responde a algún objetivo, esta campaña en particular publicitaria responde a algún objetivo de la campaña en general, ¿no? Creo que una cosa muy importante, yo además de dedicarme a estas cosas políticas, también me dedico al marketing, soy profesora de marketing en la universidad y siempre les hablo a mis alumnos, además en publicidad, a la gente de publicidad, ¿no? La importancia de la coherencia y de que cada mensaje o que cada acción refuerce la idea general, ¿no? Entonces siempre que yo veo una comunicación me sale automáticamente decir, bueno, ¿a quién le está hablando? ¿Y qué idea está reforzando o qué elemento de la campaña general está reforzando, ¿no? Y muchas veces me enfrento a comunicaciones que no me están hablando a mí, ¿no? Y yo soy una minoría dentro del Uruguay, porque soy una mujer con educación terciaria de nivel socioeconómico medio alto y alto. Eso en Uruguay es un segmento muy pequeño, ¿no? Entonces siempre digo, bueno, claramente siempre esto no me está hablando a mí, ¿no? Entonces digo, bueno, pero ¿le está hablando un segmento significativo? Y
a qué le está diciendo ese segmento, ¿no? Entonces yo creo que a veces a la hora de evaluar puedo decir me gusta, no me gusta, y más allá de que a mí no me guste, bueno, sí es útil para la campaña. Yo creo que acá hay una percepción, que lo muestran las encuestas, de que dentro de los candidatos Ojeda era el menos conocido, que además es percibido como un outsider, como alguien que viene desde fuera y que no viene de la tradición política. Entonces creo que apuntan a darlo a conocer a aquellos sectores tal vez menos interesados en la política, que están menos atentos a las cuestiones políticas y que les llama más la atención otras cosas, ¿no? Entonces, supongo que esa debe ser la estrategia. Claramente apunta a las mujeres. Hoy conversábamos con Selva porque es un realzar una virtud de Ojeda, es que es un tipo buen mozo, con buen físico, y eso para muchas votantes y muchos hay hombres también que Sí, por supuesto. les resulta importante y lo valoran. Y en mi vida política he visto montones de personas decir lo voté porque era buen mozo, de Hierro López para abajo. Cuando yo era las primeras que hice que estaba Hierro, la gente decía, ay, es tan buen mozo que lo voy a votar. Michelini, Pacheco Areco, Por hay supuesto. varios ejemplos. Por supuesto, pero yo me acuerdo del primero cuando empecé a trabajar en esto, era Hierro, que además era el padre de un amigo, y yo decía, ay, este hombre me parece buen mozo. Viste que los padres de los amigos no tienen Mucho los sex Photoshop, appeal. ¿no? Sí, Tenían, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, y hoy realmente las fotos que vemos, cuando te encontrás con la persona, mirás para atrás a ver dónde está. Sí, ¿Dónde sí. está el candidato? Pero incluso de amigos, ¿no? Que vos Claro. decís, ¿y qué se hizo? Pero bueno, ¿está? Y es lo que la tecnología te da y es lo que permite. Y yo creo, más allá de que a mí me guste, el tema es, hay que medirlo. ¿Hay un público al que esta campaña le está llamando a votar? Si es así, es un éxito. Para eso. Y una tristeza, que voten por eso es una tristeza. Está bien, es cierto, pero bueno, llegado el momento, desde el lado de que yo estoy juntando votos, digo, está, le servirá e irá para eso. Después está lo otro de en qué lugar deja la política, que es la discusión que he escuchado, ¿no? Y ahí me parece que es un tema más complejo, más interesante, pero que lamentablemente nos preocupa solo a unos pocos. Entonces, creo que es un debate que además habría que darlo después, porque ahora estás en el medio de la campaña, entonces, y trasciende al candidato. Porque también lo he visto, como decía Selva, en otros backstage de otros candidatos o en otras cosas, ¿no? Es la trivialización de la política en un país donde la política es muy importante. Y nada, creo que ahí tenemos que cuidarlo. Pero también entiendo del otro lado, dice, sí, está bien, pero hay un montón de gente que la política no le importa y que vota y Claro. que yo necesito captar ese voto. Entonces, la necesidad tiene cara de hereje. A mí me llegó ese video a pocas horas antes de que saliera al aire, de que se empezara a promocionar a través de redes y de canales de televisión, y la impresión que me quedó es de esta publicidad, en un tiempo nadie se va a acordar, pero en los 3 primeros días todo el mundo va a hablar de ella. Y eso me da la impresión de lo que está pasando. No es una publicidad que vaya a quedar, no va a trascender, no va a ser los uruguayos sumarán, no va a ser paradoja, no va a pasar nada, pero vamos a estar hablando de ella como estamos hablando de eso ahora. Pero además le abre al propio candidato la oportunidad. De hecho, cuando yo empecé a investigar esa, ya tenía otro spot. Y probablemente, porque además creo que juega este tipo de publicidades que hoy ha cambiado mucho. Yo también me puse a pensar en esto del nivel, en cuanto a si está bajando el nivel o no. Ahora tengo alguna cosa para decir de eso. Pero hoy está el TikTok. O sea, no necesitas demasiada cosa para poder impactar. Y de repente lo que está buscando este tipo de publicidades, o pasear perros, o abrazar niños, o hacer un baile, es después de eso puedo venir porque me estás prestando atención y puedo venir a decir algo. Que antes, si ni siquiera me prestas atención, no me vas a escuchar ni siquiera. Es que Entonces, tengo 4 segundos para captar tu atención. claro, por eso. No sé si sigo. Sí. Bien. Sí. Además está interesante, creo que Mariana lo ha dicho, no recuerdo si específicamente aquí, pero de leerla y de escucharla en algún otro medio, que es
hay una cantidad de público que no está escuchando radio ahora, que no está mirando los informativos centrales y que vive informándose, entre grandes comillas, entre grandes aspas, como dicen los brasileños, a través de TikTok, Instagram o cosas por el estilo. Sí, yo creo que va un poco también por ahí, ¿no? Que ese supuesto nivel de la campaña tiene a veces que ver con el nivel que cierto público busca, no sé si la palabra es nivel, sino qué es lo que lo va a atraer y a lo que le va a prestar atención. Y coincido mucho con una cosa que decía Mariana casi que al principio, que es, y yo me la he cuestionado en muchos temas, muchas veces hago esa reflexión, incluso conversando con amigos cada vez más, de decir, ojo, porque si todos nosotros pensamos tal cosa, ojo, porque, como decía Mariana, somos la minoría. Entonces, si uno está como en esto, porque la democracia tiene sus debilidades, eso, en el fondo yo creo que está ahí, ¿no? En el fondo está un poco eso. Si a mí no me conoce nadie, pero yo soy el mejor candidato, es seguro que tengo 0 chance. Si a mí me conocen todos y algunos piensan que soy un ridículo, algo de chance tengo, por lo menos de marcar. Capaz que no gano, ojalá que no, porque si fuera solo eso, coincido contigo, o sea, si fuera solo una cáscara. Pero ojo que yo creo que, ya que estábamos con el caso puntual de Ojeda, me parece que Ojeda apunta un poco a eso. Llamo la atención con esto, pero después puedo decir otras cosas y me pueden prestar atención. Y hacer una campaña que trate de llegar, digamos, a varios públicos. Después, con respecto a si las campañas han ido bajando el nivel, 2 cosas. Primero, lo que dije, que me parece que nosotros como votantes públicos, el público al que le llega esa campaña y ese mensaje, quizás también hemos bajado el nivel y quizás también, como decís tú, nos aburre. A mí me ha pasado muchas veces participando en algunas campañas decir, pero ¿cómo me dicen que nunca escucharon tal idea o tal propuesta? La dijimos en tal lado, en tal otro, no sé qué. O sea, estoy hablando de propuestas, nada que tiene que ver con imagen, y nadie se enteró. En cambio de estos otros spots, si Orsi salió caminando con el perro y entonces justo había pozos y entonces hacen con eso, porque además cómo cambia la tecnología, porque con eso te hacen el recortecito y ya te ponen, o sea, ha cambiado muchísimo. Bueno que sacaran los pozos. Claro, bueno, por supuesto, ha cambiado muchísimo. Pero eso se puede definir exactamente como desde mi posición, y acá opino, me acuerdo del moderador, que es, eso termina siendo un error de comunicación. Claro, sí, yo creo que sí. Porque mostrar a un candidato que fue intendente de ese departamento pretendiendo instalar la idea de que pasea el perro amablemente, pero lo que se ve en realidad es una calle llena de pozos y como había llovido el día anterior estaba llena de agua, termina siendo un error de comunicación notorio. Como es un error el backstage también del propio de Orsi y como candidato, sí, de las fotografías. Sí. Es un error. Bueno. Es decir, yo vuelvo, es trivializar la figura del candidato. Si vos querés hacer un candidato más humano, no necesitas acudir a esos recursos. Tenés que decirme qué es lo que piensa, tenés que mostrármelo en acción. Pero esos recursos me parecen totalmente forzados. Había un programa que ahora no recuerdo el nombre, creo que era Ponce León, el periodista que hizo un ciclo de charlas en profundidad con todos los candidatos, fue en la campaña pasada. Sí. Ahí vos podés conocer a la persona, porque son charlas largas, en profundidad, tocan temas de su vida. Facundo, sí, buenísimo. Ahí buenísimo. Pero ahí volvés a que quiénes lo ven ese tipo de programas. Ese es el problema. Yo pongo otro ejemplo más de esta campaña. No exactamente la que estamos ahora, que estás pensando en octubre, sino justamente antes, y yo creo que de alguna manera le da más valor. Yo estuve ahí cuando Delgado presentó su programa, un libraco así, que tenía medidas bastante... Después, como todo, uno podrá estar de acuerdo o no, obviamente que otros partidos tendrán otras, y se hizo un cierto despliegue y se habló, pero se sabe, y de hecho a veces he escuchado, bueno, pero si el programa no lo va a leer nadie. Entonces, eso es lo que termina pasando, que en un punto termina siendo una cuestión de, bueno, yo te vengo a ofrecer la tinelización o la argentinización. ¿Y por qué Tinelli hace lo que hace, o Argentina, o los programas? Obviamente que en Uruguay están llegando cada vez más ese tipo de ofertas culturales. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué habría ese baja de nivel? Por eso quiero decir, la baja de nivel no es una baja supuesta de nivel de las pautas publicitarias de los políticos.
es una baja de nivel general, cultural, de lo que nos atrae, de lo que le vamos a prestar atención. Yo vuelvo a insistir, ese programa estaba muy bien hecho. Ahora hay otro programa que hicieron de apuro, digamos, en cuanto a la velocidad de juntar los programas de los distintos candidatos, por ejemplo, Rafo, y la manera de que alguien se entere de alguna idea es que yo creo que desde ese punto de vista está bien, hacen una conferencia de prensa semanal. ¿Se acuerdan que hablaron del bono educativo? Uh-huh. Además le tenés que poner un titular, a pesar de que todo eso va rodeado de un montón de cosas, porque en la publicidad y en la llegada vos tenés que ir como con una idea, con un eslogan, y haciendo un poco de reflexión. Antes también pasaba. Ahora, lo que ha cambiado es los medios de comunicación, y creo que también hay un nivel cultural y una manera de acceder al público que eso condiciona mucho. Una última pregunta o reflexión para los tres y ya cerramos, pues estamos sobre las 11. La pregunta es si, tomando como punto de partida esto último que decía Fernando, hoy el ritmo de la agenda lo marcan las candidaturas, lo marcan las campañas electorales, o en realidad la marcan los ciclos informativos, y si no te metés, no lográs meter una cuña dentro de ese ciclo informativo que en el mejor de los casos dura 48 horas, en el mejor de los casos tu mensaje no entra. Porque el bono educativo que planteó Álvaro Delgado entró porque era de alguna manera una visión sobre el tema educación, que la educación pública en Uruguay guarda un lugar determinado como las joyas de la abuela. Ahora, el ciclo informativo pasó y de eso ya nos olvidamos, y eso fue hace 2 semanas nada más. Sí. Y estamos hablando de unos temas centrales, claro, es que después, del Uruguay, como después se habló de bajar el costo de los productos y de también, una cierta canasta, y duró 36 horas con suerte. Pero, entonces, de hecho duró menos, no porque capaz que la idea sea menos importante, sino por la pegada. ¿La campaña se están logrando manejar la agenda? No, a mí me parece que esas 2 ideas concretas no duraron nada, porque inmediatamente fueron devaluadas o fueron pegadas porque cuando seamos gobierno vamos a hacer tal cosa. Es gobierno ahora. Ellos son gobierno ahora. ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no lo aplicaron hoy? Pero eso tiene una explicación que es sobre este piso yo me paro para hacer este otro segundo piso de transformación. Eso tiene una explicación ahí se nos va el debate a otro lado. O sea, si Selva se va a meter ahí, nos metemos y entras a hablar también de por qué no lo hicieron en 15 años. No, en 15, yo te vendo o en 35 años en Montevideo, las cosas que pasan en Montevideo. Yo te vendo una promesa que no va a ser, que no es cumplida, porque me estás demostrando siendo gobierno que no lo hiciste. Entonces, a mí me parece que esas cosas sí se caen por su propio peso, porque inmediatamente en las redes todo el mundo decía, bueno, ¿y por qué no lo hacen ahora? ¿Cómo que cuando sean gobierno? Son gobierno, háganlo ahora. Pero la pregunta sobre si las campañas están logrando manejar la agenda, ¿cómo lo ves? No creo que las campañas hoy estén manejando la agenda. Al revés, creo que las campañas son colaterales. Y voy a decir algo, el que está infringiendo la ley y nadie le dice nada, porque siempre hace un video de 30 segundos o más y después pone, Casa del Partido Colorado tal acto, es Ojeda. Nadie le dice nada. Ojeda está en todos lados. Yo no sé dónde sacó toda la plata que tiene para comprarse. Este fin de semana me fui para el este. Tiene cantidad enorme de carteles carreteros gigantes comprados en... Es que eso sale mucha plata, yo qué sé cuánto hay que invertir, sale mucha plata. Aparece en todos los portales digitales, aparece en cable, en programas internacionales, ping, se corta y aparece Ojeda. Aparece en la televisión. ¿Cuántas spots tiene Ojeda en la televisión? Nómbreme otro candidato que tenga spot de televisión. No lo hay. No hay. Es decir, todos pasan por la vía del informativo. Pero entonces, en este caso, por ejemplo, que hay una flagrante violación de una disposición de la Corte Electoral sobre el tema de las campañas que comienzan el 27 de septiembre, nadie dice nada, ni nadie lo multa, nadie habla del tema. Entonces, claro que hoy por hoy no ves campañas publicitarias como tales. No hay campañas que estén hoy en los medios masivos de comunicación. Bueno, es que hasta el 27 no pueden. Por eso digo, no hay. Claro, estamos hablando de la pregunta es otra. La pregunta es... Yo creo que sí las campañas logran poner temas en... Lo que pasa es que las agendas duran mucho menos tiempo que antes. Entonces exacto. Las campañas sacan y lo planifican. De hecho, vienen anunciando que la semana que viene el Frente Amplio va a lanzar... ¿no? Entonces, lo ha hecho el Partido Nacional con algunas cosas. Lo logra sabiendo que dura poco. Y de esto van a hablar 2 días. Y si querés, si es una idea muy fuerte, la tenés que volver a lanzar dentro de la semana que viene.
porque lo que tenemos es que los individuos nos hemos vuelto muy mini atencionistas, Claro, ¿no? Entonces, claro. Un tema te dura 2 días, 3 días, no te dura más, no podés Claro. seguir hablando de ese tema, tenés que lanzar otro, lo cual es un desafío para las campañas. Y yo creo que los programas son importantes y tienen que estar porque hay gente que los lee, pero además son la base de lo que te da la posibilidad de hacer pastillas o sea, los partidos tienen que sacar ideas fuertes que duran 2 o 3 días e ir comunicando de a poco. La gente quiere saber qué proponen los candidatos. Es más, lo que se quejan es de una falta de propuestas. No tenés que explicar demasiado, tenés que explicarlo en fácil, pero es fundamental y lo van a hacer y lo vamos a ver. Y el problema es que el que tira arriesga. Y bueno, y esa es la campaña electoral. A que el otro te discuta tu idea. Claro, si el otro solo discute tus ideas, también hay gente que va a decir, pero este no está proponiendo nada. Claro. Exacto. Planteaba esta pregunta porque ayer a Yamandu Orsi se le consultó de vuelta por el tema Venezuela. Y en un momento él dijo, en la respuesta binaria de si Venezuela era democracia o dictadura, dijo es dictadura. Pero en un momento de la respuesta dijo, respondo así porque los medios me lo están preguntando. O sea, no era él quien manejaba el discurso, sino que Claro. él terminaba siendo reactivo a lo que la prensa le preguntaba sobre el tema Venezuela. Una referencia sobre este tema y ya nos vamos. No, si me preguntás esa referencia concreta a Orsi, te digo que lo que pasa es que No Orsi... sobre Orsi, sobre el tema si las campañas electorales logran manejar el discurso público. Yo creo que las campañas electorales no logran manejar el discurso público y creo que la campaña de Orsi, no la publicidad de Orsi, que eso es otra cosa y que empezará cuando tenga que empezar y obviamente que está bien que así sea, sino la campaña de Orsi apuesta a una estrategia que me parece que no es una crítica, es un hecho bastante notorio, más allá de que obviamente tiene sus matices, que es no hablar demasiado en el sentido de tirar ahora grandes propuestas porque no lo ha hecho. Esa es la realidad. Y déjame insistir con algo. Un candidato puede parecer serio, puede estar de saco, puede parecer aburrido, otro puede aparecer musculosa, otro puede pasear al perrito, pero lo importante no es si aburre o si no aburre. Yo entiendo que hay una apelación a la emocional que la veo mucho siempre en los actos, ahora ni siquiera actos hay, entonces se hace a veces con otros medios, pero hay que pensar justamente en esa persona gobernando, y voy a decir algo más que para mí es importante y que muchas veces se resalta en nuestro país y que yo creo que está bien, que no es solo el candidato, es el partido político. Los partidos políticos tienen un peso importante. Hemos tenido presidentes recientes, en la historia reciente, que son, grandes, no voy a usar la palabra caudillo porque justamente eso tiene toda una connotación, pero digamos, son grandes líderes, ahí está, muchas gracias. Puede ser Sanguinetti, puede ser ahora Lacalle, puede haber sido sin duda el Pepe Mujica, y lo resalto no por no mencionar a Tabaré, sino por el cariño, Jorge Valle, personas con... Pero después cuando hay que gobernar, está el partido político, están las instituciones, y yo creo que eso, en un buen equilibrio, no está mal, que no haya esa especie, justamente, que no haya ese caudillismo de que como tiene personalidad. Entonces, vuelvo a insistir que a veces una cosa es ser buen candidato y otra cosa es ser un buen gobernante. Y ahí es donde la gente tiene que prestarle más el ojo y prestar más atención, y ahí prestarle más atención a las propuestas, a los equipos, más al contenido y no tanto los a la equipos forma. Son muy Y importantes. los equipos, estoy de acuerdo. Selva, Mariana, Fernando, gracias por haber venido, por haberse acercado al estudio del Expo Prado, por disfrutar de este momento entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias por el Gracias café por y por la la compañía. invitación acá a la rural. Nada más y nada menos. Es estimulante. Y como siempre, recuerden que el café de máxima calidad con la mejor atención lo encontrás en el Palacio del Café. Podés contar con todos los accesorios y variedad de cafeteras para preparar un café a tu gusto. Visítalos en el palaciodelcafé.com.uy, en sus 8 sucursales aquí en Montevideo, como siempre en su clásica dirección de Avenida Uruguay 1188, casi Cuareim.